La hermosa cocina era el lugar perfecto para disfrutar de largas horas saboreándote y degustando la comida de la mañana. María Andreevna, de pie junto a la ventana, intentaba identificar entre los distintos coches aquel en el que llegaría su hijo Yaroslav ese día. Después de un rato de tensa espera, finalmente apareció un sedán negro, reluciendo a la luz del sol. Yaroslav llegó al apartamento de varios pisos con una amplia sonrisa en el rostro, mirando a su madre con cariño. Al entrar en la habitación, notó de inmediato la falta de entusiasmo en los ojos de su padre, algo poco común en su familia. Comentó que su padre era muy desagradable y mencionó que los médicos a menudo actuaban de manera fría e inhumana al no poder dar una estimación clara del tiempo que le quedaba a su ser querido. Expresó la importancia de que los médicos comprendieran al menos aproximadamente cuánto tiempo quedaba. A pesar de su emotivo discurso, Yaroslav no demostraba enojo, sino más bien melancolía en su voz. Al ver la mirada cansada de su madre, le preguntó qué esperaba de él. No obstante, no lo voy a hacer. Mi vida quedó destrozada, me dediqué por completo a él y gracias a mis esfuerzos todo se restableció. Mientras me expresaba su gratitud, mi hijo trajo a esta pequeña a casa. La mujer repitió estas palabras con serenidad. Me alegra seguir casado. No estuve inactivo con él, sino que trabajé de manera independiente en mi propio emprendimiento. Que la falta de fiabilidad de tu padre sea un pensamiento recurrente en tu mente. Hoy te promete riquezas infinitas, pero mañana surgirá un individuo más joven en su reemplazo. Asegúrate de respaldar tus palabras con acciones. Observó a su hijo con nostalgia, acarició su cabello y de repente se dio cuenta de que su esposo no era merecedor de unos hijos tan hermosos. Temía no lograr nada, pero estaba segura de que su esposo podía sorprenderlos a todos. Por eso había venido, para que su madre pudiera hablar con él y descubrir qué les dejaría en herencia. Sin embargo, Yaroslav no pudo terminar su frase, ya que su madre estalló en carcajadas con un toque de delicadeza especial. Acarició la mano de su hijo y le dijo con firmeza que no regresaría a la casa de su padre, quien le había causado tanto dolor en el pasado. Además, sabía que él no la escucharía ni le permitiría participar en la división del dinero que tanto le había costado ganar. Durante los años en los que estuvieron juntos, su padre solía llevar a cabo negocios de manera deshonesta, por lo que le aconsejó al hijo que tuviera cuidado. Prefiero hacer la señal de la cruz y no entrar en disputas por algo insignificante. Yaroslav frunció el ceño al confiar en el respaldo de su madre. Comprendió que, tras todas las experiencias vividas, tenía la posibilidad de rechazar la situación. Se sentó allí, con gesto adusto, como un niño, no por resentimiento hacia su madre, sino porque no se le ocurría otra forma de obtener información de su padre. Hoy llegará tu hermano, por lo que tengo entendido, esto te ha motivado a luchar aún más por la sangre de tus mismos padres. ¿Es realmente conmovedor? La vida carece de valor si no se tiene a alguien con quien compartirla, es sencillo criticar desde una torre elevada. Sin embargo, al saborear la existencia, más tarde lamentarás haber expuesto a tu familia al peligro con el único propósito de obtener riquezas. Coge, mamá advirtió, moviendo su dedo índice delante de su nariz. Yaroslav frunció el ceño y decidió no responder a su madre. De hecho, no tenía intención de hacerlo. Apenas habían transcurrido unas horas desde que su hijo mayor se marchó, dejando solo un sutil rastro de un costoso perfume, cuando otro automóvil apareció. Pero ya habían sido dos los que lo habían dejado. María Andreevna nunca fue del agrado de la esposa de Eleanor Makar. Aunque no expresaba quejas abiertamente, nunca encajó con el perfil de pareja que habías elegido para ti. No permitas que viva esa vida más adelante. Para resolver todos estos dilemas, la esposa de Yaroslav, Cristina, le pareció sumamente amable y encantadora para un hijo así, mientras que Eleanor, en cambio, mostraba su avaricia con su típica sonrisa desagradable, sin un ápice de alegría en su rostro. Cuando Makar planeaba visitar a su madre, para Eleanor era simplemente un asunto de negocios. María Andreevna, hemos venido aquí para tratar un tema, anunció. Sí, ya sé, Elia, ¿de qué se trata?, respondió María Andreevna con un gesto afirmativo. Aunque Makar era consciente de cómo su madre trataba a su esposa, nunca tomaba partido abiertamente por ella.
El hombre se incorporó y colocó su mano sobre la rodilla de su esposa para silenciarla. Mamá, hemos decidido que queremos tener un hijo, pero comprendes perfectamente la cantidad de dinero necesaria para ello y lo que se requiere en general para prepararse. No deseo que nuestro nieto o nieta asista a una escuela convencional, preguntó Makar. Lo siento, Makar, yo misma estudié en una escuela convencional y todo salió bien, respondió María Andreevna encogiéndose de hombros. No lo entiendes, negó con la cabeza la niña, alzando el labio superior con desdén. No, Eleanor, no lo comprendes, les dijo a sus hijos. Así que deciden actuar, expresan sus deseos mientras su padre está en buena salud y vivo, emprenden su propio emprendimiento, se hacen cargo de las finanzas tanto de ellos como de su familia. Pero mis dos artistas circenses tienen sus propios emprendimientos a pesar de contar con el apoyo económico de su padre, y ahora están dispuestos a luchar ferozmente por cada centavo. Con gran insistencia, María Andreevna mencionó a Makar que le dijera algo a su esposa. Esta, molesta, se puso de pie y se dirigió al balcón para fumar. Makar se quedó solo con su madre, quien no apreció el tono en el que su hija hablaba. Escucha, Makar, tu padre era una persona muy complicada. Sí, todavía lo es. Resuelve los asuntos de herencia como prefieras, pero no me incluyas en ello, dijo la mujer, alzando las manos en un gesto conciliador. Hace tiempo que no tengo contacto con él, ayúdame a comunicarme con él, ya no me preocupa todo esto. Makar frunció el ceño, esperando que su madre hablara a su favor. Llegar a un acuerdo con su padre sería más sencillo, pero la mujer dejó claro de inmediato que no se involucraría, que no seguiría luchando por la herencia. Individuos que comparten lazos de parentesco contigo. En cuanto a Olia, la muchacha que sustituyó tu presencia. Si consigue algo, no desearás que se vaya sin nada, expresó Makar con enojo. Solo deseo liberarme de preocupaciones sobre su vida, contestó María Andreevna. La charla en la cocina siguió, pero esta vez abordando un tema totalmente distinto. María Andreevna hábilmente desvió el tema de la conversación con el objetivo de hacer que su hijo y su esposa comprendieran que no iba a apoyar su postura. María Andreevna tenía un profundo conocimiento de su exmarido y sabía que la situación de la herencia podía complicarse, algo que ella prefería evitar. Mientras tanto, en la cocina, Olga, la joven esposa del hombre adinerado, hojeaba un catálogo de costosos bolsos italianos que le había dado una amiga. Reflexionaba sobre cómo sería su vida después de la muerte de su esposo, con una expresión triste en el rostro. La vida nunca volverá a ser la misma. A pesar de ello, en su mente, Olga podía reconocer que una vez su esposo falleciera, su vida maravillosa y feliz comenzaría sin los constantes reproches de celos y el control excesivo del adinerado hombre. Sí, sería beneficioso quedarse con la fortuna, pensó Olga para sí misma en voz baja. De repente, se levantó de un salto y corrió hacia su esposo. Al entrar en la habitación, sintió una incomodidad creciente y con una mirada algo salvaje observó a su esposo, quien apenas abrió los ojos. Sin la energía suficiente para alzar la cabeza y saciar su sed con un sorbo de agua, el hombre lucía desolado. Probablemente esté feliz de presenciar mi lenta agonía aquí, expresó Artemi Mikhailovich. Olia, desplegando todas sus dotes histriónicas, abrió la boca con asombro y espetó, ¿estás fuera de tus cabales? Observa cómo la tristeza me ha consumido. Lloro a diario, nadie puede negarlo. Siempre me escucharás sollozando en mi habitación, incapaz de aceptar tu partida, recriminó Olga con un tono ofendido, convencida de ser una actriz excepcional. Cualquiera podría sentir envidia de sus posesiones, pero Artemi Mikhailovich conocía bien a las personas que había atraído a su lado. Suspiró profundamente y acarició suavemente el borde de la cama con la palma de la mano. Al sentir la palma exhausta de Artemi en la suya, Olia percibió que solo estaba sosteniendo un conjunto de huesos. Estos pensamientos estremecieron a Olia y le erizaron la piel, lo que la hizo enderezarse involuntariamente. Todos ustedes se congregaron a mi alrededor como cometas ansiosos por una porción de carroña para el almuerzo, todos ustedes solo buscan dinero, es la única razón por la que están aquí. Estábamos juntos, sí. Pero él sabía que no aportabas nada, tosió el hombre. Ella simuló que su tos la afectaba gravemente. Sentada junto a una persona enferma.
Y también temía contagiarse, a pesar de que todos los médicos afirmaban que la enfermedad no se transmitía tan fácilmente. ¿Estás con tus amigos en un restaurante, debatiendo cómo dividir mi dinero?, preguntó el hombre, tras él. Trató de contener la risa mientras hablabas. Desde que nos conocimos, siempre he sido sincera contigo acerca de mi belleza. Pero eso es otro tema. No implica que sea una persona cuyo único objetivo sea buscar riqueza, el dinero es beneficioso, y si no, está bien. Por el contrario, estoy esforzándome por garantizar que todo esté en orden contigo. Estoy actuando de manera diligente para asegurarme de que los médicos te brinden una atención adecuada, para que todo te vaya bien. En lugar de comunicarte de manera habitual, me estás tachando de avaro y lanzándome insultos. Olia frunció el ceño y luego, dirigiendo su mirada hacia su pareja, exhaló con brusquedad. El hombre le apretó la mano con firmeza, ella le sostuvo la mirada, sintiendo que una persona no se recuperaría jamás. Por un lado, era reconfortante saber que pronto sería dueño de una buena suma de dinero, por otro lado, ahora había mucho en juego como para relajarse. Olia tenía la intención de no volver a trabajar nunca más en su vida. Por lo tanto, si se quedaba sin nada, buscaba con urgencia a alguien que estuviera a su lado. A su edad, Olia ya no podía encontrar fácilmente a alguien que le gustara, pero al mismo tiempo no estaba interesada en volver a organizar esos juegos, en reunirse de nuevo, en hacerlo. Con ternura, me recuerdo a mí mismo lo comprometido que estoy con diversas organizaciones benéficas y causas altruistas. Me molesta tener que disimular mi verdadera identidad. Deseo ser quien realmente soy. Me gustaría que contactes a mis hijos. Deseo que tengamos una conversación con ellos de manera tranquila, individualmente, sin que ellos se entrometan. La esposa y la mujer sintieron una mezcla de celos y enfado creciente, ya que en algún momento ella había sacrificado mucho por este hombre, había rechazado a un joven pretendiente y había renunciado a una posible felicidad. Llamaré a los seres queridos, invitarlos a venir y expresarse libremente. Olia salió de la habitación y al respirar el aire, una sensación inquieta la invadió al darse cuenta de que faltaban pocos días antes de lo previsto. La idea de tener que hablar con los médicos la incomodaba. Los médicos compartían relatos sobre la necesidad de prepararse para el funeral. A pesar de que el hombre seguía respirando, Olga anhelaba que todo estuviera en armonía como antes, para que así pudiera entregarse a la pasión y vivir únicamente para satisfacerlo, deleitándose en la belleza. En los momentos de juventud, no hay necesidad de esforzarse. Desde lejos, Olia podía escuchar a los niños quejándose de haber decidido venir al mismo tiempo, incluso sin su coordinación. A Olga no le agradaban, detestaba a los chicos. Tenía todo en la vida, pero no le importaba en lo más mínimo, ni siquiera su padre enfermo. Mañana estaré allí, ya te lo dije. Solo vine a visitarlo. ¿Ahora debo avisarte cada vez que voy a ver a mi propio padre? Es igual que él. Igual que el tuyo. Y si en tu mente obstinada todo gira sin parar solo por... La voz de Yaroslav resonó, dejando claro que no era culpable debido a su herencia. Olga irrumpió en la habitación, siendo recibida con desdén por los hijos de su esposo. Makar la miró furioso, con las manos temblorosas y el labio superior fruncido en desprecio. Olga reconocía esa mirada familiar de total desprecio. Siempre la trataba así, siempre pensando que obtendría algo cuando él falleciera y pudiera salir de la casa. Olga entendía que Makar la menospreciaba y subestimaba. Makar gritó que le permitiría obtener al menos algo, exclamó. Olga se mantuvo erguida, con la cabeza en alto, observando al hombre que, por alguna razón desconocida, se atrevió a amenazarla sin motivo alguno. En ese instante, Olga se transformó en una estatua de piedra, dejando que otro individuo se deshonrara, se llenara de palabras arrogantes y se sintiera superior. Mientras su padre luchaba por respirar en su lecho de muerte, con un pronóstico médico incierto, en lugar de estar junto a él, ambos se dedicaban a gritar para que todos lo supieran. La repartición de la herencia es un asunto complicado. No puedo ni siquiera imaginar lo difícil que debe ser para él en este momento. Sin embargo, puedo vislumbrar la tensión que estás generando, aunque la ley parezca estar de tu lado, su hermano ha intervenido.
La joven esposa de tu padre permanece reclusa en su hogar, Ol. Lamento la situación, pero hablaré con él ahora mismo, todo se resolverá, dijo Yaroslav de manera conciliadora. Sin embargo, ella simplemente lo miró, asintió y se marchó, dejándolos solos con sus pensamientos. Yaroslav se sentó en el largo pasillo, cerca de donde su padre yacía, esperando pacientemente a que le permitieran entrar y acompañarlo. Despedirse, ya que es probable que el padre no viva mucho más y tal vez regrese a trabajar, continuando siendo un padre imperdonable. A pesar de haber bebido tanta sangre que era más probable que pidiera perdón, Makar, sentado a su lado, también estaba inmerso en diversos pensamientos, pero su semblante era notablemente más sereno por alguna razón. Ambos coincidieron en que debían aprovechar a esta chica, ya que no tenía razón para estar allí. Ella está presente, nadie más debería estarlo, interrumpió Makar bruscamente, lanzando miradas irritadas a su alrededor. Al abrir la puerta, la ama de llaves extendió una invitación a Yaroslav, quien se puso de pie de inmediato y lanzó un grito de triunfo al chocar la copa del mundo. En ese momento, surgió una conversación sobre el amor fraternal, aunque la posibilidad de heredar por igual o de que uno de ellos tomara el control del negocio de su padre estaba presente. Yaroslav se retiró, mientras Makar se levantaba y Yarik se dirigía a la cocina. Sentarse en el pasillo y esperar no era su estilo, por lo que optó por servirse café tranquilamente, observando a Olga fruncir el ceño y tratar de mantener la compostura. En lo que respecta a la compostura, Yaroslav destacaba por ser más sosegado, amable y apropiado en comparación con su hermano. Este último, no solo disfrutaba de los viernes en días laborales, sino que también luchaba por controlar su ira. Un automóvil se detuvo y de él bajó un hombre robusto y relativamente joven, vestido con una bata blanca, quien saludó brevemente a Olga antes de dirigirse hacia la habitación del enfermo. El nuevo médico de Yarik había desenterrado a un joven en algún lugar y confiaba en que su mente joven y apasionada le ayudaría a recuperarse. Señor Yarik, ¿por qué tiene que ser así? Experimenta tanto dolor. Cada amanecer se despierta con intensas molestias hasta que le administran las inyecciones. Cada vez que me atrapan y comienzo a gritar, siento que mi vida se convierte en una pesadilla, expresó Olga con dramatismo en la voz, resaltando su preocupación y comprensión. Yaroslav no le creyó en absoluto, simplemente asintió brevemente. Makar abandonó la habitación, se sentó a la mesa, se sirvió café y observó a sus adversarios, reflexionando sobre su peligrosidad. En un silencio sepulcral, todos permanecieron. Aguardando la llegada del médico, quien estaba a punto de hacer su entrada, finalmente un poco. Con el propósito de esclarecer la situación, un individuo joven ingresó a la habitación, se secó las manos, observó a los jóvenes reunidos cerca de la mesa y los examinó detenidamente, pero para evitar sembrar expectativas innecesarias, movió la cabeza en señal de negación y expresó con calma, aunque con un dejo de tristeza. En ese instante, Makar reflexionó, sin duda, este caballero ya ha considerado todas las posibilidades, es prudente preparar a los familiares para la gravedad de la situación. No debo brindar falsas esperanzas, la situación es crítica. Enseguida, le transmití esta idea, pero él no estaba receptivo a mis consejos. Makar expresó su preocupación al creer que las personas a su alrededor solo se juntaban por interés económico y le aconsejó que buscase formas de disfrutar más la vida. El médico, con un gesto de duda, sugirió que debería consultar a un especialista de otro campo para tratar su aparente delirio febril. Ante la sorpresa de Olga, el médico explicó que necesitaba ayuda de un psiquiatra o psicoterapeuta para trabajar en su mente. Si no seguía el tratamiento, el plazo acordado se vería reducido significativamente. Finalmente, el médico se despidió, consciente de la importancia de la situación. Yaroslav, el joven médico, cuestionó, ¿puedes determinar tus propias acciones y decisiones, así como cuánto tiempo te queda? Frunciendo el ceño, sacó una carpeta con hojas de papel y las dispuso frente al grupo de jóvenes. Todos observaban las hojas con desconcierto, sin comprender su contenido. Aquí se muestra el tamaño del tumor que ha hecho metástasis. A pesar de las opciones de tratamiento ofrecidas por otros médicos, no ha prestado atención a mis recomendaciones iniciales. Lamentablemente, le doy 6 meses.
El doctor señaló hacia otra fotografía, donde se veían gatitos mirando un juguete, mientras mencionaba que la situación había empeorado significativamente. Les dio unas semanas, quizás incluso menos. Todos levantaron la cabeza al mismo tiempo y observaron al médico que acababa de dar la noticia. Con calma, el joven médico se puso la chaqueta, se despidió de ellos y les aconsejó que se prepararan para lo peor antes de salir. Solo una intensa sensación de problema se apoderó del ambiente. Por consiguiente, propongo que abordemos de inmediato la situación que está generando esta creciente tensión entre nosotros. Es mi sugerencia y la expongo ahora, expresó Yaroslav. En respuesta, Olga se puso de pie, se dirigió hacia las imponentes puertas de la cocina y la cerró. Colocó la tetera sobre el fuego y retiró la mantequilla de la nevera. Comencé a preparar caviar y a armar sándwiches. Yaroslav estaría encantado de disfrutar de un refrigerio, todo esto le está agotando. ¿Estás insinuando que deberíamos compartir la herencia con ella también, como si fuéramos hermanos de sangre, y así tener derecho a ello? La decisión de quién recibiría fondos y quién no, molestó a Makar, quien pensó que si su esposa estuviera presente, les daría una lección a todos. Eleanor nunca sacaba una palabra de su bolsillo y era difícil conectar con ella. Estoy aquí, soy su esposa legal, así que no ignoren mi presencia, dijo Olia con firmeza. Yaroslav, sorprendido por la audacia de Makar, le sirvió una taza y comenzó a entablar una conversación. En la expectativa de un desenlace positivo, todos compartimos amor. Sin embargo, en la realidad actual, la falta de recursos puede suponer un obstáculo significativo para progresar en la vida. Es innegable para todos nosotros. Tu apoyo financiero es necesario, expresó Yaroslav con serenidad, extendiendo las manos en un gesto conciliador para evitar cualquier controversia. Asimismo, debemos reconocer que, debido a sus costumbres, el curso de los acontecimientos puede no desarrollarse según lo previsto, señaló Makar Nara. Que su padre está en una competencia y tiene la habilidad de reescribirlo todo sin que nadie descubra su identidad. Antes de llegar al refugio de animales, Yaroslav pidió silencio a todos, molesto porque parecían incapaces de callarse a propósito. Sugiero formalizar un acuerdo entre nosotros por escrito. Quien quiera que herede dividirá la herencia entre todos nosotros. Nosotros tres, Yaroslav, concluimos, pero en lugar de recibir aprobación, nos encontramos con un bloqueo incómodo creciendo en este robusto grupo que incluye a usted y a mí, los designados para la herencia en caso de victoria, con quienes compartimos el tesoro. Esa chica, la misma que destruyó nuestra familia. Con sorpresa, Makar preguntó, mientras su rostro se cubría de furia, como nadie había destruido a la familia, siendo el propio padre quien decidió traicionar a su madre. Yaroslav, con un tono murmurante, agregó que, al escuchar a su madre, ella se había vuelto aún más feliz con la situación. Propuso que todo se dirigiera a una sola persona para que todos se beneficiaran, ya que había tanto dinero involucrado que alcanzaría para todos, incluso si lo dividían entre tres. Makar, sorprendido por la propuesta de su hermano, temblaba de ira y no podía recuperarse, sintiendo que algo estaba mal. Fue su propio hermano quien lo traicionó por dinero, el cual pretendía obtener para sí mismo, sin necesitar la tercera parte. Jamás habría aceptado tal traición si hubieran hablado al respecto. En un ambiente íntimo y privado, Makar exclamó a Yaroslav que la falta de acuerdo se complicaba al compartir dinero con ella. Expresó su preocupación por la situación, advirtiendo sobre la creciente peligrosidad si no hallaban una solución conjunta. Lleno de ira, Makar salió disparado a la calle, lanzando maldiciones hacia la hija de su padre y la morada que apenas se sostenía en sus cimientos. Los límites fueron una decisión acertada, no puedo discutir eso. Tu hermano prefiere recibirlo todo en un único envío y no tiene intención de compartirlo contigo, eso es algo que tienes claro. De acuerdo, Yarik. Si así lo prefieres, me comunicaré contigo. Estoy dispuesto a respaldar cualquier cosa que propongas. Yaroslava sintió con satisfacción al ver lo sencillo que resultaba tomar esa decisión, como si no tuviera importancia alguna. Sin embargo, el comportamiento de su hermano le incomodó, quizás Olia pretendía reclamar los derechos incluso contra su propio hermano. Yaroslav regresó a casa con la mente inquieta,
tomando los documentos de trabajo de su padre, buscando desesperadamente alguna pista que lo guiara. Artemi Mikhailovich, un hombre excéntrico incluso en su buena salud, podía cambiar de opinión en cualquier momento sobre organizar una pelea de ratas entre Luda y la investigación. Quería admirar cómo se mordían la garganta antes de su muerte. Yaroslav, sin siquiera mirar, agarró el teléfono y de inmediato reconoció la voz de la joven esposa de su padre. Algo ha ocurrido, dijo ella en un susurro, lo cual desconcertó a Yaroslav. ¿Por qué hablas en voz baja?, frunció el ceño. Ha contactado a un abogado que no es familiar para mí. Anteriormente, recibió la visita de un abogado de familia que conozco, pero este es distinto. Han estado conversando en su casa durante 1 hora. ¿Estás seguro? Confía en mí, Yaroslav, no te habría llamado sin razón. Parece que eres el único indicado. Olga respondió bruscamente, notando cómo los nervios le impedían articular palabras. Algo se escucha, al menos algo está claro en esta charla. Olga guardó silencio, quizás porque estaba atenta a lo que se decía, o quizás porque se había perdido por completo en la conversación. Estaba asustada. Estoy convencido de que se trata de un abogado. Me solicitó que le telefoneara, así que marqué su número. Me preocupa que incluso alguien con dificultades para hablar no logre escuchar nada allí. Además, me ha prohibido acercarme. Allí se encuentra la ama de llaves, que como Cerbero, permanece cerca de la puerta sin haberse acercado a ti todavía. Al no incluir a Yaroslav, corremos el riesgo de arruinar varias situaciones. Sería conveniente que converses con tu madre, ya que tu padre no era precisamente fiel. Siendo realistas, creo que es necesario unirnos. Los esfuerzos de Yaroslav fueron recompensados con agradecimiento por la información recibida, tras lo cual colgó el teléfono. No podía concebir la forma en que podría aprovecharla, ya sea para llegar a un acuerdo con su hermano o para superar a Makar en cuestiones financieras. Resultaba curioso que dos personas que alguna vez compartieron lazos familiares ahora estuvieran buscando maneras de engañarse mutuamente por dinero que, en realidad, ninguno de los dos había ganado honestamente. Rechazar a tu padre no es lo mismo que rechazar a una mujer de formas generosas y esencia natural. En un principio, él consideraba sus sonrosadas mejillas como el epítome de la belleza, la adoraba y la tenía en un pedestal. Sin embargo, a medida que la fue conociendo más a fondo, su percepción cambió drásticamente, llegando incluso a maldecirla. Experimentó la certeza de que se casaría sin duda alguna, ya que no volvería a tener la fortuna de encontrarse con una mujer tan deslumbrante en toda su vida. Sin embargo, con el paso de los años, su pasión se había desvanecido. Al contemplar a su esposa, solo rememoraba el espléndido pasado que la había atraído. A pesar de todo, ella seguía siendo excepcional, verdaderamente excepcional. Quizás su madre tenía razón al afirmar que Yaroslav no era merecedor de ella. Insistí en que debieron emprender un negocio cuando su padre aún estaba en pie y contaban con recursos, y ahora se encuentran enfrascados en disputas con desconocidos. Si estuviera en tu lugar, renunciaría a todo, permitiría que ellos se encargaran. Si no logramos conseguir el dinero, trabajaremos arduamente durante unos años, ahorraremos al máximo y luego emprenderemos nuestro propio negocio. Cristina siempre hablaba con serenidad, como si supiera de antemano lo que vendría a continuación, sin importarle nada y siempre viendo una solución posible, evitando involucrarse en los problemas. Las discusiones frecuentes en su familia, incluso antes de que su padre enfermara gravemente, se centraban en deshacerse de una gran suma de dinero. Yaroslav cuestionó si su padre había obtenido ese dinero de forma deshonesta. El dinero no te será de utilidad y comprendes claramente a lo que me refiero. Nunca lo aprecié ni lo comprendí. ¿Por qué de repente estás tan obsesionado con el dinero que no es tuyo? Tengo una corazonada negativa. Siento que este dinero causará más problemas que beneficios. Yaroslav solo pudo fruncir el ceño. Al percatarse de que su esposa no lo respaldaría en esta situación, decidió no mencionarle a la abogada, ya que sabía que ella solo le aconsejaría dejar de lado el problema, seguir adelante y mantener la calma. Se sentó en la cocina, hojeando el periódico. Olia tenía razón, su padre no estaba. Destacó por su integridad.
No se le podría considerar un esposo leal, por lo que quizás sería prudente conversar con su madre sobre la posible existencia de otro hijo. Si estuviera en tu lugar, me mantendría alerta con respecto a mi hermano, ya que está dispuesto a cruzar límites por dinero, sin ninguna restricción en ese aspecto. Dudo que el hecho de ser tu hermano detenga a Makar. Sin embargo, estoy seguro de que podría proporcionarte una vida cómoda si eso le ayuda a obtener los recursos de tu padre. En conclusión, expresó Cristina, sus afirmaciones eran verídicas. Yaroslav. Aunque no quería reconocerlo, su hermano era un individuo extremadamente despiadado. Si necesitaba algo, no dudaría en enfrentarse a cualquiera que lo molestara. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario por Dene. Mientras tanto, Eleanor, la esposa de Makar, no tenía idea de que en otro lugar estaban discutiendo sobre su familia. Ella estaba sentada en el alféizar de la ventana, con las piernas cruzadas, observando a su esposo que buscaba desesperadamente alguna forma legal de asegurar una herencia. Siendo el hijo menor, creía merecerlo todo, aunque en realidad no estaba seguro. Ella sugirió que en el siglo X en Francia, la situación podría haber sido diferente, mientras se burlaba de su marido, quien estaba nervioso al no poder resolver el problema. Makar, enfadado, lo miró brevemente antes de sumergirse en su computadora portátil, sabiendo que no encontraría una solución allí. Estaba tan ansioso que la única solución que le garantizaría el éxito era deshacerse de su hermano y de la chica que creía merecer el dinero. Eleanor irrumpió abruptamente mientras el padre estaba hablando. Saltó desde el alféizar de la ventana y se acercó sigilosamente a su esposo por detrás. Colocó sus manos en sus hombros y se inclinó hacia adelante, su voz resonando con indignación. ¿Por qué actúas así? Siempre te hundes en la negatividad, te grita constantemente que eres incompetente y desesperado, que no estás a la altura de la vida. Ya es suficiente. ¿Crees que lograrás algo con tus insultos? Incluso sin ti, rugió Makar, levantándose bruscamente de la mesa. Primero, tú me escuchas a mí. De forma brusca cortaron la dignidad, siempre fuiste desconsiderado con ella, pero ¿a quién tomaste como modelo? ¿Quién fue un espléndido sol brillando en la ventana para tu padre? Vamos Makar, reflexiona y dime después quién soy. Me equivoqué en mi pensamiento. Makar se quedó inmóvil, observando en silencio a su esposa e intentando hallar otras vías para solucionar el conflicto. Hasta el momento, ningún intento ha dado resultado. Tu hermano siempre ha sido considerado por tu padre como un hijo ejemplar, capaz de solucionar problemas y colaborar en los negocios. Es tan perfecto que me resulta desagradable. Desde el principio te advertí que no deberías relacionarte con él. Haz amistades, ya que cuando sea hora de repartir la herencia, serán los primeros en la lista. Tu padre siempre lo apreció, reza por él y asegura que es incluso más alto que lo correcto. Al ver su rostro molesto, Makar se sintió como un auténtico tonto por no haberlo comprendido antes. Sin embargo, tenía razón, siempre lo tomaban como modelo para su hermano, lo cual le fastidiaba con su perfección. Claro que sí, a medida que pasaban los años, la autoridad de Yaroslav se desvanecía y perdía importancia, sin embargo, su padre seguía opinando que si tuviera un hijo así, sin duda los vincularía con los negocios y resolverían todos los problemas rápidamente. Reflexione sobre cómo se puede hacer todo lo posible para evitar castigo y finalmente reconozca que la opción es donde se consigue todo, mientras que su hermano ideal no es nada. Eleanor salió de la cocina, dejándolo solo con sus pensamientos y un sentimiento de dignidad perdida, ya que lo había dejado en ridículo. Makar se mordió el puño. Se sentó en la cocina y contempló por la ventana cómo una temporada cambiaba lentamente. Algunas personas fueron contactadas en plena noche. Makar se incorporó de un salto, agarró el teléfono y lo acercó a su oído, sin importarle realmente la noticia, sin comprender nada. Eleanor tomó el teléfono cuando la mujer colgó, luego posó sus manos en los hombros de su esposo. Makar. Tu padre está en su lecho de muerte, necesitas ir de inmediato y hacer todo lo posible para recibir una herencia. Él se está despidiendo y quiere verte. Prepárate, dijo Eleonora. Makar se duchó para recuperar algo de claridad, aunque sintió un malestar al pensar en despedirse de su padre y en todo lo que eso implicaba.
La larga historia con la herencia y los problemas finalmente llegará a su conclusión. Salió disparado de la casa, se subió al automóvil y deseaba llegar antes que su hermano. La charla que mantuvo con su esposa el día anterior le resultó curativa y lo llevó a reflexionar. Makar salió del automóvil y se dirigió rápidamente a casa al darse cuenta de que el enemigo podría estar más cerca de lo que pensaba. Al llegar, vio a su hermano parado cerca de la mesa de la cocina, luchando por respirar. Olia rompió en llanto y les limpió la cara hinchada y desagradable, las emociones de Makar se despertaron. La rabia infinita invadía a Makar, quien desconfiaba por completo de las palabras de la chica. Falsa alarma, murmuró, mirando a su hermano. No existe, Makar. Hay un médico que vendrá de vez en cuando. Tú y yo iremos uno por uno esta noche. Probablemente ya se habrá marchado, expresó. El periodo resultó ser más corto de lo que nos dijo el médico. Por otro lado, estaba claro que no duraría mucho, comentó Yaroslav. El joven médico asintió. Makar se levantó de un salto de su silla para salir primero. El doctor, que estaba cerca de la mesa, pidió una taza de café y la colocó. Observó los labios y después dirigió su mirada hacia los jóvenes. Siento una gran empatía por ustedes. Sin embargo, me preocupa que esta noche será la última, expresó el hombre con evidente enfado. Makar salió y saludó a su hermano, colocando un cronómetro en su reloj para llevar un registro del tiempo. Pasará mucho tiempo con el padre e hijo, dijo Artemi Mikhailovich al abrir apenas la puerta, sus manos cubiertas de gruesas y dolorosas grietas. Yaroslav se sentó más cerca, con el corazón apesadumbrado, observando al hombre al que, dadas sus circunstancias, normalmente se le podría dejar morir solo, pero solo por su actitud hacia. Preguntó si todavía vivía con Cristina, y luego, como si estuviera a punto de entablar una conversación, comenzó a morderse el labio. Yaroslav respondió de manera seca que sí, que estaban casados y que todo iba bien entre ellos. Sin comprender por qué le hacían esas preguntas, le pidió a su padre que cuidara a Cristina y que no cometiera los mismos errores que él, aunque ya los había cometido. Estaba seguro de que su hermano solo pensaba en el dinero y que esa era su elección. Construir una fortaleza egoísta obsesionada únicamente con la riqueza y los placeres terrenales no es la solución a todos los problemas. Si el destino ha marcado un límite temporal para ti, no lo puedes ignorar. Los medios de comunicación no te rescatarán del más allá. El anciano tosió y su hijo le ofreció un poco de agua. Sentado de espaldas al poste alto de la cama, le costaba mantener el equilibrio al acostarse. Sus costados ya sufrían. Solo deseo que aprendas a apreciar en esta vida más allá del anhelo infinito de ganar dinero. Hay momentos maravillosos que puedes amar, comprender y aceptar. Aquí hay muchas cosas maravillosas que no valoras, ocultas tras el deseo. En esta interminable búsqueda de riquezas, recuerda que no te estoy causando daño. Desearía haber cometido numerosos errores a lo largo de mi existencia y, por último, anhelo que se haga justicia, ¿comprendes? Yaroslav abandonó la estancia de su padre, el médico regresó apresuradamente y, tras 30 minutos, salió asintiendo con la cabeza, indicando que el hombre había padecido pero que ya no habría más sufrimiento. ¿Qué te dijo?, preguntó Makar rápidamente, mordiéndose el labio. Dijo que ha llevado a cabo muchas acciones en su vida y ahora busca restablecer la justicia, respondió Yaroslav, sin terminar de comprender el verdadero significado de esas palabras. Me ocurre algo similar, ¿piensas que eso implicaría que arruinó? La familia ha recibido una herencia inesperada y ahora el dilema es si dejarle todo el dinero a su madre, lo cual parece ser una opción favorable. Makar, al salir a fumar, aseguró que su madre nunca les causaría problemas. Mientras tanto, Yaroslav se quedó de pie, sumido en una melancolía profunda. Tras la muerte del hombre adinerado, comenzó un ajetreo constante para rendir homenaje al padre del Beche, a diferencia de su hermano. De la noche a la mañana, experimentó una transformación radical en su personalidad, se volvió frío, perspicaz e inaccesible. No encontraba sentido en correr por la ciudad para honrar a alguien que ya no estaría presente en el funeral. Al principio, el evento parecía lejano e inalcanzable debido a la gran cantidad de preparativos,
pero de repente, Yaroslav apareció en la ceremonia con un elegante vestido negro que reflejaba su profunda tristeza. Mientras se movía entre los presentes, anhelaba retroceder en el tiempo para poder conversar una vez más con el ausente. De repente, las palabras pronunciadas cobraron un significado especial, ¿y si su padre descubriera que Yaroslav había cometido el mismo error que él? Yarik se arrepintió profundamente de su error, a diferencia de su padre. Una larga procesión recorrió el cementerio, algunos lloraban, otros caminaban en silencio, y unos pocos simplemente permanecían en calma, distraídos de vez en cuando por llamadas o mensajes. Yaroslav se encontraba cerca del ataúd, con la mente llena de pensamientos sobre la elección de la madera adecuada y la posibilidad de que su padre hubiera intuido que sus ideas sobre justicia diferían. ¿Consideras que la misma justicia es comprensible a los ojos de tus hijos? Makar se acercó a su hermano y le preguntó si creía que era beneficioso. Yaroslav respondió que el momento no era adecuado para hablar al respecto. Le instó a dejar de actuar como una niña y a ser sincero, ya que ambos compartían la misma opinión sobre el tema. Expresó su descontento con las ideas de su padre sobre la justicia, señalando que conocían su forma de pensar desde siempre y que difería notablemente de la convencional. Makar se negó a irse, considerando que ya era suficiente, ladró Yaroslav con insistencia, quien empezó a temblar de furia. Makar, envuelto en una nube de ira, siempre se sonrojaba en la frente, una vena comenzó a hincharse, indicando que pronto estallaría un escándalo inevitable, el funeral de su padre, donde solo podríamos ser niños normales junto a ustedes para despedirlo en su viaje final. Mañana discutiremos todo. Makar frunció el ceño, una vez más siendo colocado en su sitio, lo que lo hacía sentirse siempre fuera de lugar, se alejó dejando atrás a su hermano. Cuando Eleanor, la esposa de su hermano, se aproximó a Yaroslav, él intuyó que la charla giraría en torno a la herencia. Ambos estaban en la misma sintonía, como si estuvieran cortando por la misma tajada. A pesar de su intento por mostrar tristeza en su rostro, ella solo logró despertar una curiosidad que resultaba intrínsecamente inquietante al considerarla. ¿Cuál es la razón de esta reunión? ¿Por qué te comportas de esa manera con tu hermano? Él está igual de inquieto que tú, solo que muestra sus nervios de forma distinta. Conoces a la perfección su carácter. ¿Acaso no sería factible un tanto? En estos días se muestra más calmado, como si sintiera hormigueo en todo el cuerpo, no regresa a casa, se encuentra un tanto ansioso, por alguna razón le brindo comprensión, consciente de lo que está atravesando en este momento, y tú, como hermano, no puedes expresarlo. Eso es un toque menos de empatía, Elia, por favor ve con tu esposo y conversa sobre la herencia, el dinero y la propiedad. Déjame tranquila. Ahora también estoy preocupada, tanto como tu esposo y a diferencia de él, que ha estado ausente toda la semana. Tú. No tengo idea de mis acciones, me entregué por entero. Durante el sepelio de mi padre, experimenté una mezcla de emociones hacia esta mujer y mi hermano. Me sentí no solo enojado con ella, sino también desilusionado con mi hermano, quien no solo no pudo resolver la situación, sino que envió a su esposa en su lugar. Eleanor rodó los ojos y le dijo algo al final, pero él no le prestó atención. Casi no escuchó nada, ya que ni siquiera intentó captar su tono desafiante. Siempre consideró a Eleanor como una persona peculiar y, sobre todo, no podía concebir casarse con alguien si eso significaba arruinar su vida antes del matrimonio. Yaroslav intentó comunicarle a su hermano en repetidas ocasiones que estaba cometiendo un grave error. A pesar de sus intentos, su hermano no le prestó atención. Insistía en que Yaroslav sentía envidia de él y que solo podía soñar con tener una esposa como la suya. Makar veía a Eleanor como una elegante musa que participaba en desfiles de moda, sesiones de fotos y otros eventos que no tenían importancia para él. Sin embargo, Eleanor era en realidad una astuta cazadora que sabía cómo obtener lo que quería de las personas y luego desecharlas. Cuando el funeral llegó a su fin, los hermanos no intercambiaron palabras y simplemente se alejaron en direcciones opuestas, como si no hubiera nada más que los separara. De manera evidente, ascendía al vehículo mientras ella, en ocasiones, lo observaba con inquietud, como si intentara descifrar sus pensamientos y anticipar la complejidad de la situación para él. Al llegar a la casa, divisaron el coche de la policía.
Los agentes se intercambiaron miradas sin pronunciar palabra alguna. Al mismo tiempo, consideraron que posiblemente se trataba de sus vecinos del piso de arriba, quienes llevaban un estilo de vida bastante sospechoso. De repente, un agente se aproximó directamente hacia él. Yaroslav Artemievich Agapov. Requiero hacerle algunas preguntas. El oficial corpulento le aseguró a la esposa de Yaroslav que no estaban llevando a cabo un interrogatorio, sino que simplemente le sería de gran ayuda si colaboraba con información. La mujer asintió y se retiró al interior del departamento, dejándolos a solas. Una vez dentro, abrió la ventana de inmediato para escuchar acerca del mundial. Esto permitiría iniciar la conversación sin necesidad de que su esposo tuviera que repetirlo todo de nuevo. El delgado oficial, que parecía un joven seco incluso con su uniforme, le preguntó a Yaroslav sobre el estado actual del negocio de su padre. Estos dos agentes de la ley estaban juntos, lucían risueños, mi padre nunca nos dejó ir a trabajar, yo podía encargarme de recoger sus documentos, pero una vez más el sol estaba oculto. Al parecer, no tenía mucha confianza en nosotros, encogiéndose de hombros, expresó Yarik, sintiendo que sus piernas se volvían plomo. Ansiaba regresar a casa, servirse un trago fuerte, disfrutar de un té con limón, recostarse en el sofá, sintonizar algún programa absurdo y dejar de pensar en todo. Debía prepararse para el funeral, ya que tenía mucho tiempo y nada más que hacer. Las preguntas de estos policías parecían fuera de lugar, como si el agente delgado en quien mi padre confiaba, expresó que solo buscaban confirmar la comprensión. ¿Qué información posees acerca de la situación actual de tu padre? ¿Consideras que tu hermano está al tanto de más detalles de los que tú conoces? Lamentablemente, no me es posible revelarte más. Realizando cuestionamientos, tu única labor es responder. Si te resulta complicado, por supuesto, pero creo que pronto la verdad saldrá a la luz y descubrirás todo por ti mismo, sin nuestra intervención. Mi conocimiento supera con creces al de mi hermano. Por lo tanto, dudo que él tenga más sabiduría que yo, salvo que se trate de papá. No permitió que nadie se aproximara a su negocio o a su fortuna. A medida que su enfermedad se intensificaba, temblaba ante la idea de que alguno de nosotros pudiera tocar su dinero. Es poco probable que tus hijos te enseñen algo. Habla con Víctor Ignatievich Gordienko, el socio directo de tu padre y quien posee un conocimiento mucho más amplio sobre negocios y finanzas que tus hijos juntos, mencionó el hombre. Por favor, discúlpame, acabo de despedir a mi padre y necesito descansar, añadió. Sí, claro, perdón por interrumpir, respondió el hombre corpulento. Si recuerdas algo de repente, por favor llámame, concluyó. Junto al vehículo, el agente Yaroslav telefoneó a su hermano y le comunicó que el agente Makar, quien no disfrutaba mucho de interactuar con las autoridades, a diferencia de su hermano, se encontraba más nervioso y anhelaba escuchar los pormenores. Sin embargo, al final no hubo detalles. Makar cortó la llamada. Se sentó por unos instantes, rodeado de pensamientos sombríos y la expectativa de problemas, para luego levantarse de un salto de su asiento, tomando únicamente una chaqueta ligera, y salir corriendo a la calle en dirección a su antiguo camarada. Surgiendo de repente y sin avisar, Makar aguardó pacientemente en una interminable fila durante cerca de una hora, lo cual solo exacerbó su ánimo. Anhelaba que el sol descubriera con prontitud la presencia de Bern en casa y abordara el tema con él. La esposa, que siempre estaba al tanto de todo mejor que él, seguramente no se sentiría feliz al enterarse de que ahora también la policía está involucrada. Antón Borisovich, al permitirle entrar en su oficina, no parecía muy complacido con la llegada de un antiguo conocido que generalmente solo le causaba problemas. Sin embargo, en esta ocasión, Makar realmente le brindó su ayuda. Por lo tanto, decidió quedarse a su lado. Como deudor, Makar no percibió la indiferencia con la que Anton Borisovich lo recibió, simplemente ingresó como un hombre de negocios, se sentó en una silla, aclaró su garganta y comenzó a hablar sobre cómo, inexplicablemente, la policía apareció después del funeral de su padre. Anton Borisovich escuchó con atención, luego se levantó, salió de la oficina, dejando a Makar solo.
Su frustración creció al no recibir explicaciones y él, desafortunadamente, estaba perdiendo un valioso tiempo que podría haber dedicado a un juego de computadora. Junto a su esposa, disfrutaba de una serie de televisión cuando de repente apareció un agente de policía. Una vez más, Makar no muestra señales de alegría. Es hora de regresar a casa. El próspero negocio de tu padre es crucial para el lugar. Nadie me informará nada. Anton Borisovich respondió bruscamente, mostrando su desagrado por la noticia y dejando claro que no tiene ninguna relación con ello. Al recibir la noticia, se preguntó, ¿cuál es la situación con el padre? Makar exoneró al individuo, le propiné un golpe con el puño, no puedo darte detalles y te pido que no me hables de este tema. Solo estás complicando más mi situación. Ocúpate de tus propios asuntos. No te preocupes, tu padre, tu hermano y tú estarán bien. Solo ten paciencia y verás que todo saldrá bien. Sem dúvida, todo se esclarecerá. Ao sair da delegacia, Makar estaba mais perturbado do que ao chegar, esperando desvendar misterios, mas encontrando ainda mais enigmas. Enquanto Makar estava na delegacia, Eleanor Sama optou por visitar a residencia de Yaroslav e Cristina, que eram, de fato, seus parents. Antecipadamente, ela telefonou para Cristina e solicitou o me encontró. A esposa de Yaroslav não demonstrou grande entusiasmo, porém não recusou, ciente da disputa entre seu marido e Makar. Ao chegar, Eleanor notou con grande satisfacao o que viu. La ausencia del hermano de su esposo para conversar exclusivamente con Cristina era la opción más adecuada en ese momento, dada la sensibilidad del tema que podría enfurecer a ambos hermanos. Sabes, Cristina, mi esposo y yo vamos a ser padres. Es maravilloso. Somos jóvenes, algo saldrá bien. Sin embargo, si llegamos a enfrentar dificultades económicas, no quiero volver a vivir en la pobreza. Ya lo experimenté y no deseo repetirlo, expresó Cristina con serenidad, aunque con un dejo de preocupación. A pesar de que el tema le resultaba doloroso, con el tiempo logró aceptarlo. Debatir el tema no era el propósito de la visita de Eleanor, por lo tanto, se mantuvo al margen de la conversación, aguardando pacientemente su momento para intervenir. Acomodándose en su asiento, tomó una elegante taza de porcelana y esperó a que Cristina le diera la oportunidad de expresarse. A pesar de nuestro deseo sincero de tener un hijo, no cumplimos con los requisitos. Así que date prisa con todo lo que debo hacer. Comprendo la presión. Probablemente no logres comprenderme. Tú buscas ascender y yo no actúo de esa manera. Anhelo formar una familia. Eleanor hablaba con una voz tan empalagosa y falsa que Cristina se encogió de hombros de forma involuntaria, pero lo notó. Inmersa en su engaño, Eleanor ni siquiera se percató de ello. Solo deseo que tengas una conversación con tu esposo acerca de las finanzas. Posees un negocio próspero y lucrativo, aún estás laborando, realmente no necesitas ese dinero, especialmente porque no te importa que tu esposo gane menos que tú. Eleanor siempre estructuraba la conversación de forma que comunicara su punto de vista y, al mismo tiempo, se aseguraba de molestar a la otra persona, esbozando una sonrisa desagradable y dando unas suaves palmaditas en la mano de Cristina. Permíteme redactar una declaración que rechazarás. Requerimos que este descendiente sea designado en nuestra representación. Lo ambientalmente amigable resulta ser bastante costoso. Es raro que alguien lo logre a la primera, por lo tanto, se requerirá una gran cantidad de dinero. Además, no lo precisas. Estás forjando una trayectoria profesional, no formando una familia. Una sonrisa volvió a iluminar el rostro de Eleanor, provocando una sensación desagradable en Cristina. A pesar de su deseo de expulsarla en ese momento, se contuvo, tomó una profunda bocanada de aire y declaró con firmeza, no me involucraré en disputas por la herencia. Si deseas pelear, hazlo. Déjame en paz. Solo anhelo que mi existencia no esté condicionada por ello. Cada palabra que salió de la boca de la mujer resonaba en los oídos de Eleanor, transformando su semblante. Somos una familia, exclamó ella, pero para ti, Eleanor, somos más que eso, somos un sustento económico. No hace falta que nos digas cuánto nos quieres o cuánto te preocupas por nosotros.
Ya no soy la niña que creía en los cuentos de hadas. Eso quedó en el pasado. Si prefieres, podemos cambiar de tema. Y si tu única motivación para estar aquí es el dinero, puedes regresar a casa tranquilo, ya que no tengo nada que ver con eso. Es cierto lo que mencionaste sobre mi próspero negocio y mi forma de ser. Eleanor rechazó el dinero con desdén, rehusando participar en la lucha por la riqueza material. Asustada, salió precipitadamente del apartamento sin siquiera saludar a Yaroslav, recién llegado. Cristina, al relatar la conversación, mantuvo la compostura, aunque la tensión fue en aumento y la situación se fue deteriorando gradualmente. Finalmente, los hombres lograron encontrar la fortaleza para reconciliarse y dialogar, a veces incluso de forma apasionada. Una vez más se toparon con la mano firme y burbujeante, pero la familiaridad de su vínculo parecía haber cambiado para siempre. De repente, la madre de Yaroslav lo llamó y aceptó de inmediato acudir en el momento indicado, sin siquiera esperar a ver a su hermano. En ese instante, María Andreevna intuyó cómo la relación entre los niños se estaba desgastando sin motivo aparente. Chicos, creo que es hora de dejar de pelear por la herencia de vuestro padre, porque es probable que no reciban nada, susurró María Andreevna con voz queda. Al ir colocando una tras otra las fotografías sobre la mesa, los hombres iban comprendiendo cada vez más que la madre aparecía en las imágenes junto a otra mujer, abrazando a un niño desconocido para ellos. En otra foto, se veía a otro niño en los brazos de su padre, Artemi, quien había envejecido notablemente. Al comparar las dos fotos una al lado de la otra, uno de los hombres preguntó: «Espera, mamá, ¿qué intentas comunicar? Tu padre ha hecho muchas cosas, afortunadamente ya estamos divorciados y no necesito cargar con eso ahora. Algo está sucediendo, algo que no se dice claramente pero que se intuye. Algunos detalles reveladores han salido a la luz. Tu padre no solo me engañó con Olia, sino que también reconoció tener 2 hijos ilegítimos. Sin embargo, aún se debe confirmar la veracidad de esta confesión». Los chicos se observaron mutuamente. María Andreevna dirigió su mirada hacia sus hijos y consideró que quizás desearían tener otro progenitor, alguien sereno, estable, leal y capaz de mantener la armonía en las relaciones familiares. Esta charla puso fin, al menos temporalmente, a la disputa entre los hermanos. Observa las palabras que puedes utilizar en esa situación. Es importante reconciliarse y comunicarse como solían hacerlo antes. No permitas que esta situación rompa los lazos fraternales. Sé que anhelas obtener riqueza y una vida sin preocupaciones, pero no te enfoques únicamente en eso. Tu padre no solo estaba jugando un papel, sino que también estaba involucrado en actividades de las que aprenderemos durante un tiempo. Mantengámonos unidos como familia para superar esta situación juntos. María mencionó que, tras la muerte de tu padre, la policía ha iniciado una investigación y es necesario que estés presente en este momento. Saliendo del apartamento de su madre, Makar y Yaroslav caminaban juntos, no en oposición. Aún reflexionaban en las palabras de su madre: «Yo iré con el chico, tú vas con la chica». Observando las fotos, estimaban que el chico tendría unos años. «Así que encontraremos una solución ingeniosa, después nos comunicaremos y determinaremos nuestra próxima acción». ¿Y en qué medida están conscientes todos estos hermanos de que deben recibir el dinero? Kuznetsova, a quien se esperaba que viniera, era en realidad su media hermana, que resultó ser su esposa. Al verlo alistarse, no mostró mucha alegría. Lo observó y se preguntó a sí misma si realmente era necesario que se marchara. ¿Qué importa si hay una chica y no vas a cambiar nada? Podrás modificar el testamento. Incluso si tu padre lo hubiera deseado, habría compartido contigo acerca de la existencia de otros niños. No me malinterpretes, de ninguna manera apruebo las acciones de tu padre al comportarse de forma humillante frente a una chica desconocida simplemente por un motivo. Para determinar si tenían conocimiento sobre la herencia, Cristina pronunció una tontería al no poder comunicarse con su esposo, quien poco a poco se estaba convirtiendo en Makar. Decidimos, mi hermano y yo, que este sería nuestro último esfuerzo por descubrir algo al respecto. Acordamos que uno de nosotros hablaría con un hijo y el otro detendría nuestros intentos de averiguar qué había heredado nuestro padre.
Si no obteníamos resultados, nos detendríamos y esperaríamos el momento oportuno. Me di cuenta de que era astuto el hecho de que nuestro padre no nos hubiera inspirado con palabras. Desilusionado con su amada, él notó su silencio y su mirada reflexiva. Pensaba en cómo comunicarse con su esposo de manera clara. Sin embargo, se distanciaron, sumergiéndose más en la confusión. Cristina se despidió de él, pero horas después recibió una llamada impactante: su esposo había sufrido un grave accidente y había sobrevivido milagrosamente. Al llegar al hospital, lo vio ileso. Todo tuvo un propósito, expresó Cristina, quien fue la primera en comprender la necesidad de indagar más a fondo en esa situación. Yaroslav estuvo de acuerdo con ella. Al día siguiente, de manera caprichosa, llevaron el automóvil a su antiguo colega, quien confirmó de manera inequívoca que los frenos estaban averiados. En lugar de acudir a las autoridades, decidieron que era momento de estar alerta. En menos de una semana, se descubrió que Olga estaba en cuidados intensivos debido a una grave intoxicación. Ahora tenemos conocimiento de que Cristina no mencionó a ella cuando ella y Yaroslav arribaron al hospital. Olga se encontraba postrada bajo las máquinas, su aliento apenas perceptible, mientras Judas mostraba una resistencia aún mayor. ¿Piensas que es obra de tu hermano o de su santa esposa? Personalmente, creo que Eleanor está detrás de todo esto y realmente deseo que tú y Olia vayan juntos a las autoridades, ya que no podemos permitir que algo así quede impune. Cristina interrumpió de manera brusca a quien perdonar y alentar. Hace apenas unos días, Olia recobró el conocimiento. Posteriormente, aunque su estado de salud seguía siendo precario, optó por el silencio y se mantuvo aislado en la sala, solicitando no ser interrumpido. Pronto, los agentes de policía empezaron a llegar y a sospechar algo. A pesar de que la situación en la mansión del difunto hombre adinerado estaba tomando fuerza, Yaroslav se negaba a aceptar que los frenos del automóvil habían sido manipulados. Simplemente mencionó que parecía haber perdido el control cuando un Kamaz se le acercó de repente. La situación comenzó a empeorar a un ritmo vertiginoso. Poco a poco, se fue poniendo de pie y, a diferencia de Yaroslav, no tenía intención de rendirse. Estaba decidida a llegar hasta el final, sin importar las dificultades. Los policías, que iban de un participante en la acción a otro, comenzaron a cansarse. Cada vez eran menos, levantaban la mano y... En ese mismo momento, Eleanor se dispuso de repente a viajar al extranjero para visitar a su madre. De la noche a la mañana, decidió que anhelaba ver a su madre, a quien no había visto en semanas y meses, y rápidamente comenzó a hacer su maleta. Makar, quien observaba atentamente sus movimientos, poco a poco se dio cuenta de que la situación era completamente distinta, no se trataba de su madre. Aunque le costaba creer que su esposa fuera capaz de tal cosa, pensó: solo quiero visitar a mi madre. Estoy harto de todo esto, aquí solo hay problemas. Quizás incluso considere mudarme al extranjero. No contengas lo negativo. También podría simplemente alistarte y acompañarme, respondió Eleanor de manera brusca, temblando de impaciencia al comprender que debía marcharse pronto mientras aún tuviera la oportunidad. Vamos, hablemos con sinceridad. ¿Acaso cortaste los frenos de mi hermano o algo por el estilo?, preguntó Elia. Makar se mostró asombrado al preguntar si Olia había sido envenenada. Nora, al enderezarse, parecía estar debatiéndose internamente sobre revelarle todo a su esposo, como si una línea imaginaria dividiera su pensamiento. Señor, respondió Makar, quien ya había. Comprendo completamente la situación, no requería más aclaraciones. Observó con sorpresa su rostro y le costaba creer que se hubiera unido en matrimonio con una mujer capaz de cometer múltiples homicidios. Eleanor, quien se vio atrapada en una situación comprometida, temblaba en cada fibra de su ser, pero se recuperó rápidamente. No lograrán probar nada, no podrán demostrar que actué de manera maliciosa. Vendí la propiedad de mi madre para obtener el dinero necesario y pagar a todas estas personas. ¡Qué tonto eres!, exclamó el hombre, incrédulo ante sus propias palabras. ¿Soy yo el tonto, un tonto del mundial que intentaba encubrir sus errores? No aprovechaste la ocasión para librarte de tu hermano, y ahora toda la herencia es suya porque tu padre lo adoraba.
No comprendes que debes deshacerte de quienes puedan interponerse en tu camino para obtener lo que deseas. Eleanor gritó con desesperación, incapaz de calmarse, temblando al darse cuenta de que la situación se había revelado en el peor momento posible. Al mirar a su esposa, se horrorizó al pensar que ella podría haber conspirado en su contra. Eleanor empezó a sollozar y se tapó el rostro con las manos. A pesar del temblor en su interior, no experimentó compasión por ella al no haber completado la tarea. Si Eleanor hubiera contribuido de verdad, quizás no sentiría tanta ira hacia ella. Ahora, se encontraba en una encrucijada, esperando que las lágrimas le ayudaran a evitar un escándalo. ¿Qué demonios has hecho? Has sembrado más dudas sobre nuestra familia sin hacer nada. Hablaré con Olia para que retire la solicitud, pero no puedo asegurar nada. ¿No comprendes que no tenemos otra opción? Saludos, Makar. Hermano, el predilecto de papá. Vaya, qué ejemplo, ¿verdad? Artemi Mikhailovich solía idolatrar a Cristina, siempre la consideraba la esposa perfecta, pero yo no siempre pensé así. Y ahora dices que vas a lograr algo, pero de repente resulta que papá tiene otros hijos que podrían ser tus preferidos. Durante todo este tiempo ni siquiera intentaste comunicarte con él. Demuéstrale cómo puedes manejar su empresa, estás actuando como un adolescente desagradable. ¿Y cuál fue el desenlace de la situación? No ha concluido todavía, respondió Makar con brusquedad, decidido a no rendirse tan fácilmente. Eleanor, al comprender que la situación no mejoraría, empezó a llorar con más intensidad. Elia se puso de pie, se acercó a la ventana y luego se giró hacia su esposo, sin siquiera dirigirnos la mirada a ti y a mí. ¿No ves que estamos en la misma situación complicada? ¿Has compartido con tu hermano la cantidad de préstamos que tomaste al intentar emprender tu propio negocio, con el fin de demostrarle que no estás en una situación más desfavorable? O quizás le has mencionado que tanto tú como yo tenemos varias órdenes judiciales pendientes que aún no hemos cumplido. Increíble que puedas costearlo, exclamó Eleanor, sorprendida al no comprender por qué su esposo aún no estaba de su parte. Elia, por favor, mantén la calma por tu propio bien, no has aprendido la lección. ¿Qué pasó con la primera vez o algo por el estilo? Vamos, demuéstrame qué tipo de artimaña tienes. No estoy acostumbrada a que estés en tu sano juicio. Hice un esfuerzo por ti, por ambos. Con la esperanza de que pudiéramos liberarnos de nuestras deudas y llevar una vida tranquila, si tan solo te hubieras humillado ante tu padre antes de que falleciera y le hubieras rogado que saldara nuestras deudas, ahora no estaríamos en aprietos. Eleanor lanzaba gritos tan potentes que su voz alcanzaba tonos desgarradores. Experimentaba una incomodidad total al escucharla y carecía de interés en prestar atención. Cuando la notificación llegó, Eleanor guardó silencio, mientras el hombre tomaba el teléfono y observaba a su esposa, aguardando su respuesta. Hemos sido invitados a la lectura de mañana, donde todo se aclarará, expresó el esposo con serenidad, ya que en ese instante sus pensamientos se encontraban en calma. La mente de Yaroslav estaba obsesionada únicamente en encontrar la manera de entablar una conversación con Olia para persuadirla de retirar su petición, con el fin de que los altercados policiales cerca de su hogar cesaran al día siguiente. Yaroslav se reunió con Cristina, Makar y Eleanor. Cerca de la oficina donde se llevaría a cabo la lectura del testamento, Yaroslav mostraba una calma apacible, aún cojeando ligeramente mientras conversaba con su hermano y su esposa. No sentía deseos y la tarea que Yaroslav debía abordar era descomunal. Olia llegó un poco más tarde, con una serenidad renovada, sin comprender por qué, al aceptar la solicitud, se quedaron en un extenso pasillo, sin intercambiar palabras, como si no tuvieran nada en común, solo se observaban en silencio de vez en cuando. Vamos a la oficina, dijo. Tanje, una secretaria tan pálida como las cortinas que enmarcaban los enormes ventanales a su alrededor, observaba a un joven que se encontraba sentado en la mesa, completando formularios y frunciendo el ceño ante la creciente multitud que invadía su despacho. Se sentía incómodo y agobiado por la falta de espacio, mientras Olga, más nerviosa que nadie, aguardaba ansiosa para saber si el hombre que tenía delante la amaba de verdad o simplemente se aprovechaba de ella. Sabía de otros casos en los que las intenciones no eran sinceras.
Sin embargo, quizás todos estuvieran al tanto de la situación. No ofrecerán nada y después llamarán a los legítimos herederos que se quedarán con todo por lo que se peleó. El abogado se puso de pie, carraspeó, bebió un poco de agua, lo cual molestó mucho a Makar, quien apenas tenía paciencia para escuchar la voluntad. Por lo tanto, permítanme presentarme primero. Soy Víctor Yurievich. En el día de hoy me dispongo a revisar el testamento y las cláusulas establecidas por su progenitor. Antes que nada, deseo informarles que cuento con un dispositivo de emergencia, por si alguno de ustedes decide actuar de manera impulsiva, así que estén avisados con una hora de antelación. Permanecerán adormecidos, anunció el hombre, alzando la mirada y frunciendo el ceño antes de extraer una carpeta más gruesa que un bosque. Tras escuchar la revelación de que ninguno de ellos había recibido ni un solo centavo de Artemi Mikhailovich Agapov, se produjo un silencio sepulcral. Lo que siguió fue el temor que todos en la oficina compartían. El silencio era tan denso que parecía palpable, como si quisiera ser roto. En la habitación no había ni un ápice de aire para respirar. Espera, ¿qué queremos decir con ser sus hijos legítimos, nacidos en matrimonio, como si fuéramos?, cuestionó. Con las cosas así, no obtendremos nada. ¿Y quién se hará cargo de los hijos ilegítimos que logró engendrar en secreto? Tu familia, exclamó Makar sorprendido, sin poder contenerse más y sin esperar una declaración oficial. El abogado, visiblemente molesto por la interrupción, se negó a dejarse llevar por las provocaciones. Inhaló profundamente y, con calma, fue desgranando cada palabra. Nadie heredará ni un solo céntimo de Artemi Mikhailovich Agapov. Su padre acumuló enormes deudas al ver cómo su negocio se desmoronaba ante sus ojos, ya que comenzó a tambalearse. Esto se debe a que, sencillamente, no hay nada que legar. Participa en un juego estratégico con sus rivales, como expresó en las palabras que les hice llegar. No estuve presente, por lo que no puedo confirmar nada. Las palabras del abogado resonaron como truenos, resultando incomprensibles. Yaroslav observaba a su hermano con la esperanza de que no cometiera ninguna tontería, pero este es un arrogante insensato. Su padre se esforzó al máximo para dilapidar el negocio tras su fallecimiento, agotando cada centavo y destinando los fondos restantes al pago de deudas. Después de su fallecimiento, no recibieron ninguna herencia, por lo que tu padre preparó múltiples sobres para ti, con la condición de que los leyeras en presencia de todos. Yuri, con voz sosegada que emergió de su manga, observó la furiosa expresión de su hermano y lo hizo sentarse. El abogado habló con tal serenidad como si no hubiera nada en juego. Al parecer, no era la primera vez que se enfrentaban a un anuncio inusual que podía desembocar en un escándalo o incluso una disputa. Por lo tanto, el primer sobre que debo abrir en este momento revela que Artemi Mikhailovich confiesa haber engañado a su hermano. María, la esposa, lamentó su elección hasta el final de sus días. Se arrepintió de haber escogido a una joven ingenua y tonta en lugar de ella misma. Olia se quedó atónita al escuchar las palabras del hombre, como si un monstruo la hubiera golpeado en la cabeza. No podía creer que él lamentara su unión. Al leer la carta completa, el abogado tomó otra, creando tensión en todos los presentes. Nadie sabía qué otros secretos revelaría el anciano rico. Parecía que quería restaurar la justicia, como insinuaba al mencionar que la esposa de Eleanor Makar tenía algo que ver con ello. En los últimos años, al menos 3 amantes han estado involucrados. De repente, un sobre cayó sobre la mesa, revelando un conjunto completo de fotografías. Esto desató un escándalo tan descomunal que los presentes tardaron mucho en recobrar la calma y esperar el siguiente desenlace. En ese momento, Yaroslav intentó levantarse alegando sentirse mal y la necesidad de tomar aire fresco, pero su esposa, intuyendo algo, lo detuvo agarrándolo del brazo. Acto seguido, se abrió otro sobre, revelando nuevamente fotografías y documentos, incluyendo un certificado relativamente reciente. El nacimiento de Yaroslav Agapov no solo experimentó un cambio, sino que también causó dolor al niño. En el bando de los demandados, se produjo un silencio abrumador que resonó en sus mentes, impidiendo que recuperaran la compostura y se enfocaran por un instante para no enloquecer tras recibir la noticia. Olia fue la primera en abandonar la sala. No tenía motivos para quedarse allí.
Se dirigió hacia la mansión. Bern tomó sus pertenencias y se encaminó hacia el apartamento que su esposo le obsequió como muestra de compromiso, un lugar que nadie podía arrebatarle. Makar la llevó literalmente agarrada por la nuca. La esposa de Yaroslav se aventuró a las calles, donde el escándalo tomó vida propia y se expandió como un torbellino. Cada individuo implicado trató de borrar de su mente la fechoría del otro para mitigar su propia culpa. Yaroslav, junto a su esposa, presenció cómo su vida se tornaba más sombría con la revelación pública de su acto. En ese instante, las palabras de su padre resonaron en su mente, recordándole la importancia de la justicia y la responsabilidad personal. Yaroslav comprendió que su padre, de alguna manera, buscaba enseñarle una lección. Para arruinar la fiesta a todos, habría sido un ser humano que comiera mal. En absoluto silencio, todos se subieron al auto. Nos dirigimos a casa sin intercambiar una sola palabra, como si nada hubiera ocurrido entre ellos. No tengo que pagar pensión alimenticia, esto no sucede. Es mi hijo. Sí, te engañé y me odio por ello, pero nunca tuve el valor de confesarte que en realidad nació un hijo, pensé que era mío, pero cuando me hicieron una prueba de ADN. Al realizar la prueba, se confirmó que el niño no guardaba parentesco conmigo. Por supuesto, no tengo intención de darle dinero a un niño que no tiene parentesco conmigo. Lamento el derrame de aceite, en general percibí que no concluías tus palabras. En ese instante, ya habían alcanzado un edificio de múltiples plantas. Cristina descendió del vehículo sin emitir palabra alguna. Durante los arreglos, no deseaba perderla, no estaba dispuesto a dejar esta situación sin resolver. Yaroslav se arrodilló, le rogó que le perdonara, prometió y aseguró que todo volvería a ser como antes, que estarían juntos sin duda alguna. Jamás volveré a traicionarte, expresó Yaroslav. Cristina actuó como si nada hubiera pasado. Con un dolor que estallaba en su pecho como fuegos artificiales, nadie esperaba que el simple anuncio del encuentro pudiera destrozar a dos familias. La agarró por la maleta, buscando arrepentimiento o amor en sus ojos, pero solo encontró vacío, desilusión y un anhelo de alejarse de quien le había causado tanto sufrimiento. Yaroslav la dejó ir por el bien de ambos. Para evitar aumentar su sufrimiento, decidió darle espacio para reflexionar en soledad y determinar si está lista para embarcarse en una nueva relación, donde su traición será un recuerdo constante. Así que se retiró a la cocina, donde ya no habría más pasteles ni saludos, y su vida experimentaría un cambio irreversible. Una semana después, Yaroslav se enteró de que su hermano estaba planeando un divorcio total, lo que significaba que no solo compartirían propiedades, sino también una cantidad interminable de deudas. El individuo llamado Yaroslav optó por acompañar a su pareja y confesarle sinceramente que su ausencia de consumo de alcohol desde aquel día se debía a que se embriagó una sola vez por pura tontería. Su esposa, erguida, extendió la mano para tocar el timbre y, sin apartar la mirada de sus ojos enrojecidos, ingresó al apartamento. En aquel entonces, ella aún era su cónyuge. La encontré y conversé con ella. Conozco todos los detalles de lo sucedido contigo, Chris. Te prometo que una vez me embriagué. No he probado ni siquiera un licuado todavía, por todos los cielos, ni uno solo. No probé los dulces con brandy, te lo suplico. Me esforzaré al máximo para que me perdones. Empezaremos de nuevo y olvidaremos por completo este incidente. Pero si descubro que algo sospechoso está sucediendo o que has encontrado a otra persona, entonces será el fin. Trató de reunir toda su valentía en un puño, pero las lágrimas recorrían su rostro. Aferró las manos de su esposa durante un tiempo interminable, las besó sin poder creer en su compasión, encontraron la fuerza dentro de sí mismos para salvar su matrimonio. Sin embargo, Yaroslav no podrá perdonar a su padre por ese acto. Jamás tuvo la intención de meramente restablecer la equidad, según las propias palabras de Artemi Mikhailovich Agapov, sino que en verdad anhelaba deshacerse de más complicaciones para ser conmemorado, incluso después de que su cuerpo hubiera sido sepultado hace tiempo.